también porque... O sea, querían venir a otra charla. No. Una charla que no es. Comparto esa inquietud. Bueno, pero vamos más simple. ¿Cómo definen? ¿O cómo sienten o cómo se está definiendo? ¿O qué es qué definición manejan ustedes de amor romántico? De amor romántico no, de responsabilidad afectiva y todo ese asunto. Si es que alguna. A mí se me viene un poco como contrarrestar un efecto consumista que de los cuerpos o de las personas que puede haber como intento de fuga del amor romántico. Entonces como intento no reproducir la pareja a un consumo de personas. La hipótesis antineoliberal, claro, vamos a decirlo. Claro. La hipótesis es que ya les digo, no quiero ser yo, bueno sí quiero. No quería, pero sí quiero. Vieron que eso es muy abolo. Las que les chifla el moñito, las abolicionistas siempre andan midiéndote a ver cuáles son tus niveles de neoliberalismo en sangre. Por supuesto todas manejan un coche, pero bueno. No lo sé, viste, como consumo ético en el medio, mirá lo difícil que le clavaron a él. Consumo ético ante este desastre, no sé, chicas, buena suerte. Pero entiendo, esa es una, o sea, como una manera, vamos a decirla, como una manera de contrarrestar el consumismo, ¿cómo le dirías? Como una falsa libertad. ¿Y cuál es la verdadera? No sé, pregunto. No. Digo, si hay una falsa, digo una verdadera. Claro. Como hay uñas postizas y uñas pestañas postizas y hay uñas pestañas. Es que en realidad sería como hacer una nueva norma también. O sea, salir del amor romántico y inventarse otra. A la responsabilidad afectiva no le molesta el amor romántico, le parece re bien el amor romántico. Hasta donde yo leí, entendí y estuve viendo por ahí. No es que es lo opuesto del amor romántico. Para nada, de hecho... Sí, en realidad es lo mismo. Pero podés comprar bombones el 14 de febrero. No es como que lo moraliza. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos todas de la responsabilidad afectiva? No sé mucho. Bueno, yo tampoco, pero digo, Sí ¿qué definición manejamos, más o menos? ¿A qué le está diciendo la gente joven allá afuera responsabilidad Como afectiva? no te caes en los sentimientos del otro, algo así. No desaparezcas porque sí. Porque Claro. Bueno, el ghosting. No tenés O el fantasmear. Defínanme ghosting. La señora mayor. O no subir fotos con... Fantasmear es otra cosa. Ah, Para alguien que tiene 44 años, fantasmear es como fingir algo que no sos. no, entonces Sos medio fantasma, estás fantasmeando, ¿entendés? Como nada. Bueno, o Como jugar en sea, el también truco. lo usan para decir, Pero ¿cómo qué? como por ejemplo estás en pareja y no subís a las redes sociales que estás en pareja, como me estás ocultando. ¿Es a costear? Me parece que sí. Creo que es dejar de hablarle a Claro, alguien. sí, O desaparecer. Desaparecer. Ok. Claro, que estás chateando con alguien y de repente esa No, persona no te habla más o estás saliendo. Y Y esa persona desaparece después. Vos supuestamente tenías una relación. Ok. Bien, y esa es una. Y esa persona supuestamente se tiene que hacer cargo de tu frustración. Porque desapareció. Es su responsabilidad. Claro, esa es la responsabilidad afectiva que tiene que tener. Bueno, otra cosa que no hace la responsabilidad afectiva, que no la estamos haciendo nosotros acá, pero que a mí me parece bueno que tomemos nota, como no ataca el amor romántico ni tampoco habla de esto, habla de seres, personas existentes, y vieron que no somos iguales. No digo ni que esté mal, pero ¿qué personas hacen eso? Digo, vos, tal cual así estás constituida en este mundo, tenés ganas de culiar, y vas ahí y culiás. Y después no tenés muchas ganas de hablarle al pelotudo por el que culiás, porque en realidad vivo de carne. ¿Y qué hacemos? Trache. Digo, no vaya a ser que construyamos un arma que después te tira la concha. Claro. Digo, bueno, a mí no me importa, sufre, qué pena. Está llorando, bueno. Te deberías mandar un super párrafo por WhatsApp explicando por qué no lo querés ver más, que no sentís lo De mismo. verdad, hay que hacer eso. Sí. Bueno, sí, tenés que explicar por qué no lo querés ver más, o si mal pensaron las cosas, flashaste, o era más que sexo y vos no te diste cuenta. No, porque cuando tengo entendido, la responsabilidad afectiva no va solamente de la mano con el sexo casual, tiene que ver con... No, pero justo como está hablando No lo entiendo tampoco muy bien, pero... Como tiene que ver No, con... también verse con alguien, pero bueno, dar explicaciones. Igual todavía no logramos más o menos como definir de qué se trataba o qué rol cumple o qué hace, qué definición tiene.
tiene mucho que ver también como con una moral que medio generalizada, que sale de todos lados, como mismo. Creo que lo que se habla hoy en día de responsabilidad afectiva también es como muy pasado por una cordialidad que hay que tener, formas de relacionarse, que también es medio, no sé, Netflix, creo que está como basado en cánones de relaciones que son como de series de tele o no sé, como que se ven en esos lados, se reproducen después, sale, no sé, una Pecker o alguna de esas a hablar y tirar teorías y así como, no sé, se va generando esa expectativa. ¿Y cuál es la diferencia entre una ética y una moral? Si la Una sabemos. ética, supongo yo que una ética como que tendría que ver más con las particularidades de la persona, de las personas. Buenas. Hola. Por donde quieran. Y una moral quizás con algo que no es tan personalizado de las personas, sino que es más general. Muy bien, entonces una moral ¿qué hace? Como Quien quiera, no es que Diana tiene que ser una cuestionaria Diana, un interrogatorio. Diana estudió. No, me quedo sin aire encima. De la solución. Una moral universalizaría una forma de relacionarse, en este caso. Cuando decimos universaliza, ¿es como generaliza o tiene otros efectos o hace otras cosas? No, te dice lo que tenés que hacer. Muy bien, prescribe. Prescribe universalmente lo mismo, por eso decía, una de las cosas que no hace la responsabilidad afectiva es, de hecho, alguna parte de los textos incluso está en contra de pensar, bueno, los individuos vienen con características y son efectos, por decirlo de algún modo, de opresiones raciales, físicas, de capacidad y bueno, y obviamente de género. Buenas, ¿qué tal? Por donde puedan. Aguante mar. Donde quieran. Entonces también preguntarnos acerca de eso, ¿no? Como la diferencia entre la ética y la moral. Entonces, por un lado, la responsabilidad tal vez tenga que subir, ¿no? Eventualmente tenga que elevarme. La responsabilidad afectiva, que todavía no logramos definir bien o ver cómo funciona, sabemos que no tiene ningún tipo de planteamiento específico al respecto de personas específicas, con locaciones específicas y coordenadas específicas. No da lo mismo bostear al chongo al que usaste y que si se muere hay que descorchar un champán, que y sí, digo, no, yo creo que no, ya no debería ni causar gracia esto debería ser un material bíblico en la mesa de luz, se agalla un chongo, se murió, bueno, qué pena. Que no sé, que una persona que acumula o sobre la que se yerguen una cantidad de opresiones múltiples, por decirlo de algún modo. Tampoco tiene un planteo, a mi modo de ver, tal cual lo que estuve leyendo por ahí, no tiene planteos específicos o que profundicen la diferencia entre los efectos de una ética y una moral, siendo que la moral, siempre lo mismo, prescribe sobre todo un set de conductas para el grupo universal de cuerpos sin coordenadas específicas y sin pensar en las singularidades de cada cuerpo, con lo cual ahí ya se abre como otra rama a pensar, bueno, hay que ver a las singularidades, qué cosas, a cada singularidad de acuerdo a cada persona en particular, qué le interesaba o qué le molesta, o sea, a partir de la base que a todo el mundo le molestan las mismas cosas, es una prescripción. Y tampoco tiene, hasta donde yo entendí, ustedes tienen otra información, me lo dicen, un planteamiento, como habíamos dicho, contra el amor romántico. Entonces, ¿qué hace? Para quienes sepan. ¿O por qué la gente lo procura? ¿Por qué lo busca? ¿Por qué ahora está en boga? ¿Por qué todo el mundo tiene una palabra al respecto? Y porque por ahí no estamos abordando vínculos tan monogámicos y ante la poligamia o la pseudo-poligamia aparecen este
que ahora también se dice muchos vínculos. Y bueno, al compartir con distintas personas y vincularse también se generan tramas afectivas que bueno, para algunas personas como que pueden idealizarse más o pueden como significar distintas cosas y ahí aparece, me parece, esta especie de dispositivo de responsabilidad afectiva de no dejar colgada a alguien o no hacer algo, o tener cuidado al hacer algo sabiendo que le puede llegar a afectar. Y bueno, me parece que ahí se empiezan a sumar un montón de cuestiones que son como una sobrecarga de responsabilidad, dado que por ahí también, no sé, yo creo que una tampoco puede con el trauma de todas las personas, o como que sí comparto con esto de ver con quién tenés qué actitud, pero a veces también es medio como difícil de identificarlo porque puede ser un trance fugaz o puede ser algo que dura un poco, pero tampoco es que promete mucho más. Y bueno, eso, lo que por ahí lo que le significa, digamos, a cada persona no es lo mismo, y ahí alguien se puede ofender o alguien se puede sentir mal, y bueno, y una persona por ahí queda como medio culpable de eso, medio responsable, y tiene que salir a, no sé, a cuidar, a ponerlo en la red. Esperen que va a prender la luz. Para que no se caiga del... ¿Cuál es la luz? ¿Se llama eso donde están los bebés? Eso es. De repente la responsabilidad afectiva pareciera ser como una obligación funcional de cuidar, proteger, ¿no? En algunos casos, no digo en todos. Porque me parece que es algo bastante como emblemático lo de la responsabilidad afectiva. Entonces, como para organizar, por otro lado, estamos en la 4 más o menos de la lista que estamos haciendo. Sí. Bueno, entonces otra de las cosas de las que se ocupa es de las relaciones múltiples. O sea, como una suerte de protocolo, estoy usando la palabra de manera ostensible, un protocolo de acción acerca de las relaciones múltiples. Muy bien, ¿todo el mundo puede tener relaciones múltiples? No. Muy bien, entonces otra cosa que no hace la responsabilidad afectiva es ponerle el cascabel al gato que para tener relaciones múltiples hay que ser un sujeto capaz, físicamente. Físicamente de acuerdo al paradigma capacitista. O sea, vamos a ver, sí, todo el mundo puede me encanta, que estén disfrutando, que la pasen re bien, las felicito, medalla, aplauso y beso, pero sepan que, entérense ahora porque después pasan cosas, se enferman, mueren, se discapacitan, un largo etcétera, y van a ver que ya no van a poder, entonces vayan como preparándose espiritualmente para decir que este es el momento de espíritu de bonanza, donde voy tirando así, hago malabares con las relaciones múltiples y en algún momento se corta el chorro. Más temprano, más tarde. Entonces, bueno, la responsabilidad afectiva no tiene ningún tipo de planteo, tal vez no tenga ni por qué tenerla, pero como para ver que este protocolo que se muestra de manera universal, como decían por ahí, luego hay que meterle una cantidad de parches porque no funciona, porque está buenísimo la gente que puede tener múltiples vinculaciones, pero para eso hay que tener unas ciertas características que se parecen bastante a la del paradigma de lo que es un cuerpo capaz, no disca, que también es una cuestión a tener en cuenta, y que si no tiene, que no me acuerdo si era el punto 2 o 3, no tenemos unas coordenadas específicas y no estamos hablando solamente de personas, sino de personas singulares, entonces tampoco las vamos a poder abordar, porque a saber como quién es la persona neurodivergente, si esa persona está racializada, si esa persona qué tipo de corporalidad porta, cómo convive con eso, bueno, eso tampoco lo plantea, o sea, sí pone un set de normas, el tipo costear está mal cuando, no sé, en los últimos 100 años el silencio era un mensaje, pero bueno, digo, mensaje de mierda, no digo que no, pero vieron que no son todas buenas las noticias que uno recibe, y hasta diría que es, voy a utilizar una palabra que no es muy santa de mi devoción, pero bueno, hasta es saludable que así sea, porque si no, ¿cómo generás anticuerpos, no? Si todo, ¿cómo salís del estado de infantilización absoluta al que nos vemos permanentemente sometidas? Y siempre tenemos que ser tratadas de una manera donde nada duela. ¿Cómo haces callo? ¿Cómo haces callo para que después poder, o sea, no sé, poder hacer algo, qué sé yo, no llorar porque se te perdió
una valija o se te saltó una pestaña postiza o alguna que otra estupidez. Bueno, y luego a esto que estabas trayendo, Lu, que así muy abundante, además de esa cuestión de que, bueno, no todas las relaciones son múltiples, me parece que hay que abordar esta cuestión de, bueno, que es ese set o protocolo de conductas, ¿no? Pero me parece que, en principio, pensar esto. Tampoco se mete con la cuestión de que las relaciones múltiples no es una función física, natural, de todos los cuerpos, para todo el mundo, al 100%, todo el tiempo. Y que, bueno, entonces, digo, quien elija vincularse con determinadas personas también deberá pensar al respecto, o no sé. Y me parece que también de esto que estabas diciendo podemos traer otra cuestión más, que es, hasta donde yo entiendo, hay como una suerte de presente contra pasado, o sea, el presente de bonanza absoluta, de bonanza sexual, por decirlo, como una nueva especie de, ¿cómo decirlo?, de fiesta, de la celebración de las multiplicidades y las vinculaciones abiertas y de tirar manteca al techo, versus un pasado de guampas, cuernos, gorrudas, gente irresponsable frente al nuevo paradigma, todas maravillosas, todas leídas, todas deconstruidas, todas pañuelas, todos sororos, todos feministas, y donde nadie hace nada malo frente a un pasado que era realmente una catástrofe y un desastre que tenemos que dejar atrás. Cuando luego las escucho y los problemas que ustedes están hablando son problemas del presente, no porque el pasado haya sido maravilloso, eso ya sabemos, si es que, bueno, no existe el pasado porque el pasado ya saben, pero frente a eso lo cierto es que estos problemas que están trayendo son problemas que tienen que ver con el aquí y ahora, no con el pasado. O sea que tal vez son problemas hasta generados por la responsabilidad afectiva, como por ejemplo, yo solo quería culiar. No te dé una explicación al respecto de yo solo quería culiar, sobre todo cuando una pertenece a ciertas, ¿cómo decirlo?, minorías, disidencias, grupos oprimidos, y largo, etcétera, frente a una hegemonía, porque si no, de verdad que vamos a tener que estar dando explicaciones por WhatsApp al dildo de carne, de turno. Bueno, yo personalmente no quisiera. Y dentro de, que creo que eso ya sería como un punto número 6, tampoco dice nada al respecto, tampoco tiene por qué, o a mí me lo parece, no dice nada al respecto de otros tipos de vinculación que no revistan formas sexuales, por ejemplo. O sea, ¿cuál sería? ¿Por qué sí hay una responsabilidad? Y ahora yo no estoy de acuerdo con la idea de responsabilidad, la estoy dejando para el final o para seguir escuchando lo que sale de ustedes, pero sí pensar por qué solo se le debe, entre comillas, igual estoy usando nuevamente la palabra de manera ostensible por lo que significa filosóficamente el tema de la deuda y la culpa, aparentemente en alemán tienen la misma raíz, según Nietzsche. Entonces, pensar por qué sí se le debe a una persona con la que uno se vincula a un intercambio de fluidos sexuales y no a una persona con la que no hay ni lo va a haber y uno ya sabe que no va a haber ese intercambio porque no hay ningún interés recíproco. ¿Por qué solamente las personas con las que uno intercambia material genético, vaginal, genético genital, y ahora más genético genital, el GG, con gente con la que comparte GG y no con el resto de la gente con la que solo comparte un mate? No sé, porque a esas otras personas no hay ningún... Bueno, ese es otro planteamiento que me parece tan importante como el del amor romántico. O sea, no dice nada al respecto del amor romántico, tampoco dice nada al respecto de, bueno, solo aquellas personas a partir de las cuales, o con las cuales nos vemos afectadas en términos de, entre muchas comillas, enamoramiento,
son las únicas a las cuales se les debe un poco de respeto y un poco de cordialidad, camaradería y no ser una inmensa basura. El resto no. Bueno, amigas, qué sé yo les digo, por muchas amantes, amantos y lo que tengan, no va a ser tanta como amigas, sépanlo ya. Así ¿No va a ser qué? No van a ser tantas como gente con la que no coges y que es tu amiga. Siempre son más que las otras personas. Entonces, como ya estás metiéndote en un problema. Pero así todo estamos tratando de definir, aunque más no sea de manera negativa, es decir, por un mecanismo inverso, diciendo las cosas a las cuales no se dedica la responsabilidad afectiva, tratar de definir la responsabilidad afectiva, porque todo el mundo, y yo les decía ahí, yo tengo una intuición de por qué la gente está tan prendida de este tema, no la comparto, pero tengo una intuición, pero estamos tratando de definir por qué o cómo funciona o cómo se define la responsabilidad afectiva, aunque sea viendo las cosas a las cuales no se dedica. Finalmente nos vamos a quedar con dos cosas en la mano: el protocolo de acción y las relaciones múltiples. Pero cuéntenme ustedes, así como definiciones que sepan, que estén utilizando, si ya las han acusado de irresponsables afectivas y te acusan de irresponsable afectiva, ¿y qué te piden? ¿Te pasa un veraz? Y vas un veraz claro, pues una deuda, ¿no? Entonces, ¿qué vas al veraz? Como tenés atrasadas las cuotas de algo. ¿Y después qué pasa? ¿No puedes alquilar un departamento? ¿O te buscan en el... Bueno, eso siempre pasa. ¿De verdad? No pasa, pero... Ay, perdón. Perdón, ya me deuda. Perdóname, disculpame. Todavía no me pasó. Perdóname. No sé, pero veo que hay veces como que... ¿Puedo ser mala? Porque no te quiere nadie. No me quiero. ¿Quién que quiera? Bueno, está muy bien eso que decir. No es que te quieren, es que quieren que las quieran. Que no es lo mismo que te quieran. No. Qué bueno que lo entendiste. Sí. Ya sé, por eso está bien así. No, bueno, por ahí me refería así, a que a veces como que las implicancias de esto de las acusaciones pueden ser como, no quiero, no, o sea, no vayas si estás con alguien porque voy a estar yo, o no vayas, cosas así, como que eso me parece, ¿se entiende? Sí, igual me parece que eso no forma parte de los acuerdos o arreglos singulares que puedan haber entre personas. Yo me refería más a una cuestión de te portaste irresponsablemente afectiva con respecto a este protocolo de el accionar responsablemente. Digo, hay un accionar responsable y un accionar irresponsable. No sé, como un accionar responsable es hay que usar cinturón de seguridad. Eso sería. Claro. Medida con la que yo debo decir que acuerdo, o sea, la verdad es que yo que soy de la época de la gente subía al coche sin cinturón de seguridad, estoy convencida de que conviene a todo el mundo ponerse un cinturón de seguridad. Muy bien, luego no sé si eso se puede trasladar a todos los ámbitos, porque no todo es... Claro, pero ¿cuáles serían las consecuencias de actuar irresponsablemente? Muy bien, entonces, claro, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces hay como un veraz de irresponsables afectives, entonces después una busca antes de el trámite que hay que hacer, ya les digo, la mitad no va a poder, completar la planilla de Excel que te vas a tener que descargar de ahí. No sé cómo funciona. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas más allá de los enunciados de la responsabilidad afectiva? O sea, hay unos enunciados sobre la responsabilidad afectiva. Muy bien, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas que se hacen? Un veraz, una base de datos, una lista de infumables claro, por ahí es eso, una respuesta medio infumable frente a algo que una hace, que es catalogado como irresponsable por estas malinterpretaciones quizás de lo que significaba el vínculo en ese momento. Y puede ser sí, que alguien como que te exagera un montón o te reclame tiempo, que vayas, que atiendas, o que no hagas, esto que decía antes, como que no vayas a tal lugar porque voy a estar yo, cosas así. Creo que esa puede ser un posible efecto /castigo / no sé,
una irresponsabilidad afectiva. Bueno, o sea, hay castigos. ¿Ah, sí? De verdad, te estoy O preguntando. vengancitas a veces, no sé. Y Vengancitita. a una amiga lo acusaron de robar, por ejemplo, como que le inventaron, le abrieron el WhatsApp, le falsearon unas capturas de pantalla y como que le tiraron esa de que le había robado ¿A quién? la piba que dejó. Bueno. Venganza. Claro, ahí pueden ser distintas. O sea, mentir. Claro. Tipo scratch, ponele. ¿Se puede scratchar a alguien? Sí. Sí, Mirá, pero vos sos la millennial. Yo soy señora. Mira, ¿estás bien ahí? ¿No quieres venir acá? No, sí, me paré porque me estaba durmiendo. A veces no llega el scratch, pero circula en el grupo y Claro. como son vínculos abiertos, nos conocemos Pero- entre todos. Ah, sí, bueno. Claro. Ok. Claro, algo más de... Se sabe que esa persona fue... Como no te juntes con tal, Claro. porque Se habla de eso y eso Claro. no llega al scratch, pero... No te juntes con tal porque no se lava bien los pies, tiene hongos y te gostea. Y se cuelga con el celular y demora más de 6 horas en responder un WhatsApp. Pero ¿cuántas veces han escrachado gente con VIH? Por la misma razón, de que no han avisado su informe serológico a la gente y han sido escrachadas en todos lados y básicamente esconder. Que es lo mismo, también te exigen que no tienen la responsabilidad afectiva de los cuerpos y la salud de las personas. Bueno, depende en dónde estés en el mundo, por eso hablaba de las coordenadas. En países muy occidentales como Estados Unidos puede ser hasta considerado no confesar esa verdad sexual, puede ser considerado, depende del estado que estés, casi una tentativa de homicidio. Así de grave. Cuando, sí, yo acuerdo con lo que vos estás diciendo, la verdad es que nadie tiene por qué confesar sus verdades médicas ni sus antecedentes penales y luego, bueno, mejor partamos, como decía Diamanda Galá, somos todos portadores y punto, en vez de andar pensando quién sí, quién no. Digo, pero son los años 80, el tatuaje de Diamanda Galá son de los años, no saben ni quién es Diamanda Galá, pero googlearlo le va a hacer muy bien. Saber quién es Diamanda Galás en vez de saber quién es Miss Bolivia les va a mejorar la calidad de vida. Mucho más que el protocolo de, lo digo verdad, le mejora mucho más la calidad de vida que el protocolo de la responsabilidad afectiva. Diamanda Galás tenía un hermano que se murió de VIH y tiene un tatuaje que decía somos todos VIH positivo. Bueno, partir de esa y después cada quien juega lo que quiere. Aparte es el protocolo que se sigue en salud también. O sea, vos sacás Es sangre, lo que conviene. sacás sangre y todos tienen HIV. Y sí. Ponele, porque no vas a preguntar. Y sí, que no, a ver si vos tenés, si te pongo el guante, no me pongo el guante, qué sé yo, partimos de la base que todo el mundo tiene, que además es factible y bueno, después vemos. Pero sí, tenés razón. Pero insisto, o sea, algo las convoca bajo la responsabilidad afectiva y me gustaría saber cómo funciona, cómo piensan ustedes que opera, y sobre qué lógicas se sustenta. También con el boca en boca que dijeron antes, como que genera que la gente se vaya agrupando según los acuerdos que puede establecer en torno a la responsabilidad afectiva. Como por ejemplo, no sé, que dijeron recién, si hay alguien que no tiene problema en ocultar un vínculo de un bar porque eso es cuidado para otro, o hay alguien que realmente como junta todos sus vínculos y no puede vivir de otra forma porque es muy natural o lo que sea para esa persona. Bueno, entonces como que en el boca en boca está bueno, pero mira que esta persona procede así. Oh, yo estuve con fulane y como fulane es re de que quiere hablar de todo. No, Mengane es más de que no quiere saber nada. Ok, no, bueno, entonces como que se van agrupando según los acuerdos que cada uno puede hacer y creo que el boca en boca en ese sentido funciona como una alerta que se va corriendo acerca de la gente y su proceder. Y muchas veces cuando alguien no está a la altura de los acuerdos implícitos o explícitos que se establecen, es como que se le pide, digamos, desde ese ¿Cómo lugar se de establece un acuerdo explícito? Claro. Como eso que decía Porque ya estamos manejando un nivel de sutileza. No lleves a fulano al bar, no lleves a fulano al bar o yo hoy voy a estar al lugar. Eso es lo que, por ejemplo, lo que dijeron recién, un acuerdo posible.
no sé, como esas cosas, ¿no? Sale Como... mucho, tienen mucha plata. Estoy cobrando muy barato. Tienen problemas de gente con plata. El resto de la gente que no tiene para ir a tantos bares no tiene estos problemas. A ver, ¿qué me estás diciendo? Que vamos a ir de gira. Más barato van todos. Y sí, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Eso De como, ayuda. dejate de joder, o sea, esos problemas de gente con plata, ya estamos llegando, o sea, bueno, perdón, no, pero me quedé sorprendida como que es, si es ¿qué es implícito? Por ejemplo, ¿qué es implícito? Y por ejemplo que si estás yendo eso, a un lugar, puede ser a la plaza. Pero si estás yendo a un lugar con un vínculo tuyo que sabes que va a haber otro vínculo, bueno, va a haber gente que le va a molestar y gente que no. Entonces a veces se hablan de esas cuestiones como para generar eso, como ese protocolo, pero es como súper singular. Y luego se hace como una suerte de señalamiento. Sí, digo, claro, hay una persona que... Debe haber. ¿Pudiste o no pudiste? ¿Dijiste que ibas a hacer algo? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Viven bien ahí? No. Como ya me tengo ganas de irme a mi casa a encerrarme. Pensaste que no podías, pero al final podías, ¿ves? Solo tenías que charlarlo. Yo solo quería ir a la plaza a tomar una pizza, mis amigas se me iban a dar bola, o sea. Pensabas que podías y no. Perdón, pero me suena mucho a estas cosas de los códigos, de que hay códigos y capaz una persona que, no sé... Pero en mi época códigos era que no robabas, por ejemplo, no le robamos en la casa a Oski un choker. Pero Oski no está mirando, son los chokers de Oski, de que él tiene accesorios, y no hay una cámara de seguridad controlando a ver quién se entra la mano, no vamos a revisar los bolsos. Estás acá, él abre la puerta de su casa, entonces justo no robes ahí, ponele, para mí un código era eso. Sí, pero después es como que entras en estas sutilezas que si no estás como... O sea, si tenés problemas socializando, ponele, yo a veces no caso una de lo que está pasando. No entiendo nada, ¿entendés? O sea, y de repente, no sé, te cambian los planes. Y en vez de ir a tomar un café a donde vos pensabas que ibas a ir a tomar un café, te vas a tomar una birra a otro lado y de repente tenés que tener en cuenta todas las personas que pueden o no pueden llegar a... Son tres populares. Alguien está mintiendo acá. Nadie coge tanto. Bien, chicas, es sábado 7 de la tarde, estamos acá. O sea, dale, tenemos todas las que estamos acá una L así de grande. ¿Qué quieren mentir a quién? Basta mentir, paren de mentir. Tengo que pensar todos los vínculos. ¿Qué vínculo? Jimena, tengo más sola que... ¿Cuál chanqueiro en el día del amigo? Ni se rieron, pero no saben quién es. Como, ¿hasta dónde se comparte ese conocimiento que uno da? Como, ay, bueno, esto sí, esto no. O sea, no lo robamos al dueño de la casa, sí, eso es sabido, pero ¿hasta dónde sabes? Y tenés que saber... Darle el corazón a alguien. Bueno, entonces vamos a hacer al revés. Como no lo podemos definir porque se ve que a nadie le cabe, pero múltiples, todas múltiples de la multiplicidad más múltiple de las vinculaciones de todos, porque todas populares, nadie plancha en ningún lado, claro, son todas regrosas y nunca nadie, sí, todas acá, viste, pensando a ver a dónde voy, porque ahí tengo como 4 vínculos, viste, no, pará, los grupos, ahora avisen, no lo dije, pero prefiero que tengan el celular apagado o en silencio, ahora métanse en todos los grupos de vínculos abiertos, que tiene, avisen que por 2-3 horas no van a contestar, que no les bajen los likes de la reputación y que no las manden al veraz de la responsabilidad afectiva porque están acá deconstruyéndose. Avisen, sacan el celular y avisen. Bueno, entonces hagamos al revés. ¿Qué no va de la responsabilidad afectiva y por qué? Dale, Lucas. Bueno, a mí me parece una paja, o sea, bueno, me parece fiaca. Sí, primero eso y después además a mí lo que me causa un poco de risa, no sé, y mi forma de verlo, es que cómo terminó capturando incluso a las relaciones supuestamente que no hacían falta que esté todo dicho, que esté todo puesto en un contrato explícito, que te diga todo lo que nunca hacer y todas estas posibilidades.
¿entendés? Como que he visto tweets de gente muy feminista más del bien diciendo, bueno, vamos a, no importa la relación que tengas, monogamia, poliamorosa, etcétera, pero responsabilidad afectiva, ¿no? Ya capturó todo, no hay forma de forma de ir a una tetera a chupar una pizca. Claro, no hay forma de que lo conozcan. Vos querías ir a chuparle la verga a un desconocido. No, pero más no quiero saber el nombre de casi nadie, te pongo, te juro me siento a Pero saber el no, nombre. como el mío, no te cracho, Claro, si me tengo que saber el nombre, dónde sos, quizás ni siquiera me dan ganas de estar con vos, o sea, porque si quizás busco el historial de la gente que me encuentro en Grindr, quizás ni me quedo en mi casa a veces. Digo, si yo quiero tener sexo, si realmente quiero eso, formar una relación sexoafectiva, o ni siquiera eso, no voy a estar haciendo contratos y preguntándome qué es la persona que tengo ahí, o sea, porque yo también no sé cómo me traté a la gente y no sé qué puede salir de mí tampoco, no, nadie acá es la Virgen María, no sé cómo, porque encima ese es el problema, como siempre es de un lado, hay un lado que es responsable afectivo y otro que no lo rompe. No sé, la verdad, soy capaz tampoco, así que mejor seguir mi vida tranquila. Sí. Sí, funciona como algo de que eso es lo que está bien, entonces siempre quien esgrima un poco el argumento de la responsabilidad afectiva es quien está en el lugar del bien y todo lo otro, y también siento que hay siempre una búsqueda en esos planteos de seguridad, a veces tramitaron como cuidados, que entiendo que bueno, es complejo, pero hay como una búsqueda de que se genere una cierta seguridad, entonces hay como todo un supuesto protocolo de qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer, que como no me consta que, no sé, cada persona puede necesitar cosas distintas también, o hacer cosas distintas. ¿Qué herramientas? Sí. Sí, no, perdón. No, como qué herramientas tenemos con el conflicto. O sea, como si, cómo queremos eliminar el conflicto como a priori de toda forma de vinculación. O sea, el conflicto va a haber en cualquier vínculo. Igual creo que siempre cuando están hablando, porque algo las conozco, no mucho, pero todas las personas que hablaron un poco las conozco, están partiendo de la base que ninguna se va a relacionar, eso también es muy, ¿cómo decirlo?, dentro de un cierto paradigma de lo que está bien y lo que está mal, dentro de una suerte de comunidad preestablecida. Nadie peca en este grupo, ¿eh? Claro. Nadie peca y come donde no corresponde. Nadie transgrede la dieta. No, no siempre. Bueno, viste que en el otro mundo nos enteraron que estamos acá hablando de esta pelotudez. No, como ponerle cogerte a un familiar o persona cercana. No, era mucho No, yo me refería mucho menos. Era acá la pasita, ya con los pibes del barrio que son todos unos desnucados, no entienden nada. ¿Cuán cerca te pones de la red? ¿Cuán cerca o cuán lejos te pones de la red cuando compartís fluidos? No sé. Como eso puede ser una prescripción de la responsabilidad afectiva. Ok. Bueno, se agarró la cara con el ¡no! Bueno, ¿qué más no de la responsabilidad? No hay nadie que es devota de la responsabilidad afectiva que quiera acá hacer como un contrapeso entre todas las voces que les parece que no. A nadie me va súper bien con la responsabilidad afectiva, la verdad que la repegué desde que tengo estas herramientas, me va genial. ¿Pero cuáles son las herramientas de la responsabilidad afectiva? Eso que yo no las encontré mucho, por eso o sea, te yo no soy team responsabilidad afectiva. No. No, o sea, soy más bien del otro bando, ¿viste? Y responsabilidad. Y la verdad es que si hay que elegir, sí. La verdad que si hay que elegir entre responsabilidad y responsabilidad siempre. Pero además hay como razones, si se quiere, filosóficas, ¿entendés? O sea, suponer que hay un responsable. ¿Hay responsables? Vamos, pensemos. Ahora que decís que dijiste eso, nadie va a hablar. Si está de lado de responsabilidad. Ay, bueno, no, lo cambié. Soy re team responsabilidad afectiva. Me va re bien, descubrí con la responsabilidad afectiva un presente mejor. Ya nadie sufre por mi demencia. Y está todo bien. No, bueno, perdón, ya ves, mis herramientas pedagógicas son peores que las que tengo efectivamente. Pedagógicamente, imagínate si pedagógicamente con todas las horas de vuelo que tengo sigo siendo este desastre, imagínate cómo vincule novio, un desastre. Desastre, ya estoy, pero en el verano no, tengo un tronco antecedentes. Pero bueno, qué sé yo. No, de verdad, o sea, también forma parte, o sea, si una banca la responsabilidad afectiva, venga y cuéntenos por qué. Yo prometí una cosa, que es explicar
reterritorialización, explicar moral, eso es lo que estaba prometido en el título, explicar captura, y me interesaría pensar en esto de la relación culpa-deuda de los sistemas contractuales y el paso de un sistema penal que castiga por las transgresiones a otra forma de castigo, que es un castigo en lo civil. Me parece que la responsabilidad afectiva orienta el debate hacia un tema contractual en lo civil. No me sorprendería que acá, si esto ocurre, les pido por favor, todo el mundo que está acá, vende algo, un órgano, lo que sea, y me compran un bien, porque lo mínimo que me merezco, si esto pasa, es que me compren algo. Se ponen todos de acuerdo, se pasan los datos, se meten en los grupos de WhatsApp, de paso se hacen todas poliamorosas afectivas, todas modernas, con cuerpos incluidos, y lo logran. Bueno, yo creo que aquí un tiempo podemos pensar ya en clave ciencia ficción surrealistas, aseguradoras. La demanda. Por supuesto. O alguien pensó alguna vez que una persona con VIH, que básicamente es una víctima del sistema, por decir algo, hospitalario, de ahí para adelante todo, podía llegar a ser tentativa de homicidio solo porque no dijiste, a ver, ¿quién se coge a una persona que tiene VIH si lo primero que te dice, hola, ¿qué tal? Soy Leonor Silvestri, tengo VIH, tengamos sexo, ¿te vas? O sea, la verdad. No decís que te vas, por eso es una excusa. Y después vas y llorás. Bueno, tal vez no, si vos no, de repente. Una no, ¿entendés? Pero eso, sí, ¿por qué no pensar? Sí, aseguradoras contra todo riesgo afectivo. Además, a mí un poco lo que me da miedo es que, bueno, lo que me hace tener más cuidado también es que siempre excluye a alguien, ¿no? Siempre hay alguien, también terminan funcionando como herramientas para excluir a gente de esto, de tener relaciones poliamorosas o tener relaciones sexoafectivas. Siempre hay alguien que se termina excluyendo de todas esas cuestiones, como que no se esté pensando en el punitivismo sistema penal, por ejemplo. Siempre las razones por las cuales son las cosas te van excluyendo o teniendo efectos distintos en las poblaciones que ya están de por sí excluidas de la sociedad. Entonces, en vez de, sí, para ahí funciona súper bien, o quizás acá nadie te puede decir nada porque no sé si somos todos justamente lo más hegemónico que existe, pero quizás funciona súper bien entre la hegemonía y entre la blanquitud y entre todo eso, pero quizás en los que no podemos simplemente acceder al deseo, así como... Por eso es tan bueno tu ejemplo de la persona con VIH, claro, porque justamente, ¿por qué una persona que se ve afectada por una condición tiene que estar diciendo nada? Probablemente siempre las relaciones excluyen a alguien. No te relacionas con todo el mundo. El tema es que la responsabilidad afectiva lo que te permite es proyectar eso que es en realidad tu decisión de no relacionarte con esa persona, se la proyectas al otro. El problema es el otro que es irresponsable y no yo que en realidad decido no vincularme con esa persona por lo que sea. En tu legítimo derecho, por algún modo, de no tener una relación con esa persona porque no querés, no te interesa. Sí, o en el libre juego de los conflictos, es decir, en vez del libre juego de... Tira la pelota al otro lado, bueno, sí. El tema es tuyo. Sos vos que sos irresponsable, no yo que no quiero. Bueno, eso tiene que ver con el protocolo, o sea, con el establecimiento de una nueva, sobre una norma, porque hay una norma implícita de cómo debemos comportarnos, que ha sido extensamente aprendida, independientemente de que la llevemos a término o no. Sobre esa colocarle otra que hace esto, que vos decís, en vez de decir, bueno, sí hay un juego de... Es un juego de poder, no hay un mundo sin poder, o sea, a partir de la base ni siquiera es deseable que exista ese mundo, hay que leer un poco más de Foucault para convencerse tal vez. El poder no es la dominación, no necesariamente que alguien tenga o ejercite un cierto poder es condición suficiente para que se implique la dominación. Entonces, en vez de permitir un libre juego de bandas, por decirlo de algún modo, lo que se hace es eso. No sería tanto, pero bueno, forma parte de lo que está diciendo Lucas, siempre la persona que termina excluida es aquella que, por el motivo que sea, no está entendiendo bien en qué términos se está llevando adelante, como decías vos, Jimena, se está llevando adelante el debate o el intercambio, porque bueno, nada, sí, por lo que sea, porque Asperger, porque autista, porque neurodivergente, porque no sé. Pero en definitiva la decisión de no vincularse no es un problema de eso, la responsabilidad, sino que la responsabilidad termina siendo es un dispositivo para decir, bueno, traslado esa decisión y entonces, a un problema del otro. ¿Por qué es tan potente y por qué está como pregnando? Digo, de un lado están las personas team responsables afectivos, del lado team no irresponsables, del lado que no están ni ahí son peores, digo, si vas y mirás un lado y el otro, no sé, son terroríficos ambos bandos.
O sea, ¿por qué pega tanto? ¿Por qué pega tanto? ¿Cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis de por qué es tan... Ponele es que como estás sumergido en una cultura del descarte en todo, se va a la mierda, me parece, no sé. Ah, es un sillón, tiene una mesa. Es tipo, por favor, basta. Ascensor y todo eso. Usás y descartadas y lo ves en todos lados, y lo ves en las relaciones laborales, y lo ves, digamos, como es todo efímero, y como que de repente eso también ahora sucede en las relaciones, digamos, interpersonales, y capaz es como, puta, acá también, no sé, asumo, que es como ese rechazo al abandono también desde este lado, capaz. Bueno, está, entonces, digamos, desechabilidad, o lo efímero. Lo efímero me parece más filosófico y más, no solamente de esta época, de este tiempo histórico, pero sí tendrá que ver también, como bien decís vos, con que sea todo descartable, del pañuelo hasta el plato, todo. Pero ¿por qué era tan mal vista la soledad? Porque para el caso, digamos, la consecuencia de todo es quedarte sola. Yo la paso bárbaro, pero la verdad, porque de última, ¿qué sería lo peor que te puede pasar? Estar sola. Pareciera que todo que es terrorífico. De hecho hay, pero no son trend topic, por decirlo de algún modo, no son trend topic, teorías que aborden la posibilidad de construir una soledad política o, bueno, una soledad en términos no incapacitantes. Digo, eso no tiene tanta prensa como esto otro. Pero si está visto como el castigo que te espera, si vos no haces, no entras en esta historieta de, ¿cómo se llama? La responsabilidad afectiva. Yo no, en realidad para mí es de ajeno, pero bueno. Vamos al Pinas, por ejemplo. A eso voy yo, parece como que es el castigo que te espera, arreglártela. Sí, más que es una bendición, más un castigo, un premio. Finalmente me dejan toda la mano de mierda. O sea, qué suerte. Al fin, una vida trabajando por esto, al fin, se fueron todas basuras. Lo logramos, bueno, sí. Bueno, una hipótesis es esa, lo efímero, lo desechable. Está bien. Yo estaba pensando otra cosa, ¿no? ¿Cómo surgió esto también? O sea, ¿cómo surgió? Entonces, la historiadora. No, lo que pensaba era un poco, bueno, ¿no será que como vivimos en un mundo que todo el mundo tiene implantado la cabeza moralista del bien y todas esas cuestiones? ¿No será que gente quiso empezar a jugar, a salir de esta locura de la monogamia, pero se encontró como, bueno, pero tengo que ponerle reglas a esto, porque si no, cago, me muero? Entonces, claro. Un poco también siento que hay eso del otro lado, como, bueno, tengamos las relaciones que queramos, pero algún tipo de contrato hay que tener, no importa cuál sea la relación que tengamos. No será porque sea alguna respuesta que somos tan moralistas en realidad y seguimos necesitando de tener la seguridad y todo tan explícito que todavía, incluso en un lugar como era el poliamor o los distintos tipos de relaciones afectivas, tuvimos que invadirla o contagiarla de las cosas que creíamos que estaban mal en la monogamia, porque yo veo eso al final del día, ¿no? Como me parece que un poco esto de la monogamia y todo lo mal que tenía. Pero la monogamia siempre fue construida a partir de la posibilidad de tener permitidos, por lo menos en Occidente, y esa es una de las trampas en la que cae todo el mundo de la poliamorosidad, o por lo menos lo que yo veo. O sea, suponer que, digo, sí, por dar un ejemplo que no nos puede ofender porque en realidad es una celebrity, ¿no? Pero si por poliamor entendemos lo que está haciendo Florencia Peña, pero eso se hizo siempre. O sea, así es el mundo, tal cual ella lo está viviendo, ¿no? Luego hay gente que lo ha comentado más, hay gente que lo ha comentado menos. Puedo dar ejemplos que la preceden. O sea, ustedes se creen que, no sé, Pata Villanueva, que ha sido uno de los sex symbols de esta Argentina y que no ha dejado títere con cabeza. No vas a decir que Tarantini no sabía. Si Tarantini es bisexual. O sea, por eso tenía al lado la esposa que tenía. Digo, porque no piensen que empezó ayer esto. Entonces, bueno, hoy solo se puede poner más nombre y se puede decir en otros lugares, pero no... Claro, por eso siento que no estaremos haciendo eso, como que simplemente estamos nombrando o dándole
un contenido. Es ahí donde yo traigo la noción de captura. ¿Por qué es una captura? Porque no te permite, entonces te captura, justamente en el sentido estricto de la palabra. En realidad no te permite pensar otras cosas, como por qué no podemos pensar contra el amor, por qué no podemos pensar a favor de la soledad, por qué no podemos pensar en el libre juego del conflicto y donde efectivamente hay gente que se afine y hay gente que no, y está bien que se enemisten. O sea, no tenemos por qué ser todas amigas, ¿por qué no podemos pelear, de hecho? Y pelear, bueno, se pelea conflictivamente, no sé, digo, esa cuestión de que vamos a resolver los asuntos internacionales en la ONU, ya veis, la Palestina no le ha servido. Entonces, claro, digo, entonces hay que salir de ese paradigma donde una pelea va a ser, no sé, Lucas luego en el futuro va a ir a las Naciones Unidas a resolver los problemas. No funciona así. Por ejemplo. Entonces ahí es donde yo traigo la noción de captura, de qué te captura ese concepto de responsabilidad afectiva para que no puedas pensar otras formas de relacionamiento. Yo nunca diría de vinculación porque me suena a cadena, de hecho es la etimología de la palabra, eso es lo que quiere decir vínculo, cadena, o sea, no lo haría nunca, y porque se vuelven las formas contractuales, donde... Es un vínculo contractual. Es un vínculo contractual que, entonces, por eso hacía el chiste del veraz. O sea, tenés una deuda. Tú, por ser irresponsable, tenés una deuda, ya no con la sociedad, sino con el individuo. Por eso no es en lo penal, es en lo civil. Por eso se dirime ahí en el fuero civil y no en el fuero penal. Y entonces nos llegará el día donde, bueno, tengas que resarcir económicamente a alguien por la cantidad de horas que demoraste en contestar un mensaje de WhatsApp, o estoy haciendo ciencia ficción, pero no sería tampoco impertinente pensar que podemos llegar hasta allí. O sea, no es que yo esté a favor de que la gente no conteste los mensajes de WhatsApp, no obstante quiero que sepan que si ustedes me escriben después de las 7 de la tarde para preguntarme pelotudeces, yo probablemente o conteste de mi mal humor o conteste al día siguiente, y eso no me hace irresponsable efectivamente, simplemente me hace una oprimida por el sistema capitalista que ya no quiere ver a nadie, que es muy distinto, y que entonces, bueno, pero qué sé yo, supongo que también pasará lo mismo o puede llegar a pasar cosas análogas en términos afectivos, ¿no? A mí me parece que ahí es donde entra lo que vos estás mencionando, Lucas, es donde entra la cuestión de la captura. De qué cosas nos impide pensar en esto, estar pensando, bueno, hay que organizar un protocolo que le sirva a todo el mundo, a cada persona, a cada cuerpo, a cada situación, de manera universal, de acá hasta, no sé, Tanzania, y tiene que funcionar para todos los casos, es la que impide pensar cosas que en un momento fueron preguntas filosóficas, por ejemplo, del feminismo, que es cómo construir una soledad radical, sobre todo para los cuerpos, ya sea con vagina o cuerpos feminizados, como les quieran decir o como se esté usando en la actualidad. En vez de pensar formas de relacionamiento que pueden presentar en el transcurso de tiempo o con el devenir de los acontecimientos hasta formas aberrantes, del tipo de ¿por qué le tengo que estar yo explicando un pelotudo nada que me acabo de conocer a una fiesta y que en realidad está, no sé, tenía ganas de coger, punto? Yo no te digo nada, amigo. ¿Qué más? Ese concepto que decías de soledad radical, que decías vos de soledad, no es compatible también con lo que estábamos hablando de responsabilidad afectiva, porque, por ejemplo, como la responsabilidad afectiva supone, entre otras cosas, que todo es consensuable, el conflicto que implica estar solo, porque es, bueno, cortar vínculos y replegarse, no está muy permitido dentro de la responsabilidad, como que es mucho menos autónomo el concepto de responsabilidad afectiva. En el sentido de que además uno delega esas cosas en los otros vínculos, ¿no? Como, los demás deberían ser responsables conmigo y uno pierde una parte de lo que se podría llamar responsabilidad con sí mismo. Bueno, sí. No, resoné. No, pensaba en esto de que no hablamos nada, no dijimos nada acerca de lo que es ser un sujeto responsable. Y a mí me gustaría que pensemos algo acerca de lo que significa ser un sujeto responsable para luego aplicar la responsabilidad afectiva, justamente porque la noción de sujeto responsable, la noción jurídica de dónde está
jurídica y contractual de donde está tomada la idea de que hay individuos responsables, no permite ni analizar, ni entender, ni por supuesto combatir las complejidades que llevan a una persona a llevar adelante ciertos actos. No estoy pensando en el plano afectivo, estoy pensando en el plano legal. O sea, suponer que hay gente que es, le voy a poner el cascabel al gato, violadora por naturaleza. Y que entonces lo único que hay que hacer con esa gente es eliminar todo su ADN y su material genético desde su abuela para acá, pónganse. Porque entonces se nace violador, no se llega a serlo. Con lo cual, vieron que vivimos en un mundo medio, se le dice esquizofrenia una cosa que no lo es y la normalidad es esquizofrénica, el capitalismo, ¿no? Porque por otro lado, se nos dice todo el tiempo que todo es construido, pero por el otro se nos habla de estas cuestiones. Entonces, medio como quedamos. Bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto? O sea, ¿hay responsables? Yo soy responsable afectiva con mi pareja, pero... Ah, muy bien, igual. ¿Por Ya qué no me me mandaste Muy bien, Aileen. Ahí está. Responsable afectiva. Soy responsable afectiva con mi pareja actual. ¿Y qué hacen? Yo quiero enterarme, nunca me Sí, que yo no conocí nunca una persona responsable afectiva. O sea, no por hacer nada, pero yo en realidad no era muy responsable afectiva ante esta relación. Mismo hasta que no formalizamos, a mí Si me tenés cuesta... 10 años, Aileen, bueno, no, sos mayor de edad. No, Pero- es mayor de edad. Pero, Bueno, igual hice otras cosas, digamos, pero... ¿Pero qué es ser irresponsable efectivamente? ¿A qué le dicen? Contame. Si Por querés. ejemplo, esto queda acá. Esto que acá nadie lo está viendo. No, la cámara no Marce se fue a ve. vomitar de estar teniendo ataque de pánico. Le prometí mucha menos gente y quedó ahí. Entonces seguro que ahora tenemos que ir a rescatar a alguien al baño que está con ventilaciones. A mí personalmente lo que me pasó, no los quiero aburrir, pero, o sea, yo No, estaba... no, están todas mirándote. Olvídate, no se está aburriendo nadie. Si acá a todo el mundo le gusta la muerte, la destrucción, los trapos sucios. Bueno, tipo, yo empecé mi relación, todo bien, y bueno, mi novio es un varón cis, heterosexual, digamos, toda la norma, lo cumple. Junto con ese, vas a ser responsable. Es que afectiva. eso a mí me sorprendió mucho de mí porque yo no me hago la loca, pero... ¿Viste cuando decís, qué me pasó? Tipo, ¿qué pasó? No sé, bueno, caí y a mí me chocó mucho cuando me dijo el tema de exclusividad. Y yo me quedé tipo, hoy lo sigo repensando y no sé por qué lo sigo aceptando, porque estoy siendo responsable efectivamente con esa condición que él me puso y que yo... No sé por qué lo O estoy sea, le cumpliendo. dicen responsabilidad afectiva a la monogamia. Que está bien, o sea, no tiene En, por qué en no nuestra, ser en nuestra monógamo. relación lo es. En otras relaciones es hacerlo y no decirlo, en otras relaciones es hacerlo y contarlo. En mi relación es así y nada, no sé por qué lo acepté, no sé por qué soy responsable con esta persona encima justo que es tipo todo lo que no debería ser. Pero yo soy responsable con mi pareja, pero en amistades no lo soy quizá. Que bueno, que no hay intercambio de fluidos ni nada, pero escapo de la responsabilidad afectiva. O sea, no lo cumplo. Pero nada, me mandé al frente porque bueno, un ejemplo, preguntame, no sé qué. Sí, sé no, yo. es que yo no le digo a eso responsabilidad afectiva. Y para mí cumplir un pacto y no gostear, porque yo tranquilamente podría hacerlo cornudo, entre comillas, o romper el pacto de exclusividad, para mí es ser responsable afectivamente. Pero es como un contrato de trabajo, un contrato laboral. Y la contrato de responsabilidad exclusividad. afectiva yo lo veo como un contrato en realidad, como también Lo es. O sea, sí, por eso lo trasladé a mi relación y lo veo también como un contrato de responsabilidad afectiva. Como el matrimonio. Eso. No, pero igual yo tengo entendido como que la responsabilidad afectiva no necesariamente tiene que ser monogámica. No, por Por eso lo que yo tengo entendido. yo di mi ejemplo porque me... que hay No, gente que usualmente quienes Claro, utilizan tiene el que ver con el término... poliamor. Claro, tengo Yo entendido. pensaba que monogamia ya incluía todo eso, ¿no? La incluía No, de pero- manera explícita Pero y no, no la incluía de práctica. manera implícita. Por eso digo, o sea, no van a encontrarse una persona monogámica sobre la faz del planeta que no esté haciendo, que no se esté haciendo la tonta al respecto de ciertas cuestiones y bueno, está soslayado, pero todo el mundo sabe dentro de la monogamia que la monogamia no existe y que bueno, que en algún momento hay transgresiones y que incluso las transgresiones funcionan para mantener a la pareja,
decirlo. Pero bajo el nombre responsabilidad afectiva, ahora ella estaría siendo irresponsable afectivamente si no respeta eso que en la monogamia estaba permitido, ¿no? Como, capaz que hasta funciona peor que en la monogamia, porque es una super al ponerle a eso, claro, al ponerle ese nombre de responsabilidad afectiva, que una de las exclusividad. Una de las Yo posibilidades. no sabía que la exclusividad formaba tampoco. parte de la responsabilidad afectiva. Parece que te está vendiendo. No, tengo amigas que también No. forma parte, si es el acuerdo. Claro, es como el diseño del acuerdo es lo que la define. Ah, posta. Es que yo hay un libro que se llama Ethical Slut. Es viejo ese libro. Es viejo, ¿no? Es viejo. Bueno, le hemos choreado volvió. todo. Volvió. Pero nadie quiere vivir bajo la ética de ese libro porque es un embole de gringos. Claro, bueno, en el De embole gringos con un montón de guita. es como que tenés que hacer un acuerdo Sí. y luego vivir con el acuerdo que tu yo del pasado generó, y si no vivís bajo ese acuerdo, No, tenés que se podía reformular el acuerdo actualizar. en aras a esto, a la culpabilidad y la dialéctica del nuevo acuerdo. Es como una cosa. Bueno, pero es lo que ella dijo, como que depende de cada pareja el acuerdo que genera. Pero el acuerdo puede ser plata también. Puede ser plata. Yo creo que va a llegar ahí. Yo creo que. Yo te ofrezco mi responsabilidad afectiva si me pagas. Si vamos a Me jugar, parece vamos a que jugar bien. no es un prenupcial. Claro. Sí, no sabía que el libro no habla, ese libro no habla nunca de responsabilidad afectiva. Es un libro que debe tener ya unos 20 años largos, por decirlo de algún modo. Fue lo primero que hubo en el mercado editorial sobre relaciones abiertas. Uno de los problemas que tiene el libro, que hoy no lo esgrimimos, si cuando pensamos en todos los problemas, como el capacitismo, como partido de la base que todas las relaciones son múltiples y todos los cuerpos pueden afrontar relaciones múltiples, uno de los problemas que tiene la ética promiscua, así fue la traducción en español mucho tiempo después de que se publicara en inglés, es que tampoco dice nada acerca de la heterosexualidad como régimen político, que es una de las trampas de estos tiempos, vamos a decirlo de algún modo, ¿no? También hablar de cissexismo tiene que ver con eso, o sea, cuando se pasó de hablar contra la heterosexualidad como régimen político o contra la heterosexualidad obligatoria, se empezó a hablar de cissexismo. No estoy diciendo, estoy simplemente definiendo los términos del debate, no estoy abriendo ningún juicio de valor. Y uno de los problemas que tiene este libro es que parte de la base es que todos estos acuerdos, o sea, un acuerdo donde una mujer cis pueda ser considerada irresponsable sencillamente por hacer lo que históricamente han hecho todos los hombres cis de este planeta, bueno, forma parte de las capturas. Es que yo no creo en eso, yo creo que en algún momento va a pisar el No palito. lo digas, pues está la cámara prendida. Y No, Vitorina mira no estas cuenta cosas. cuando mete los cuernos. A vos te pensás que Wanda es fiel. Obviamente, o sea, para A mí ver, no es que el camino. obviamente con ese par de tetas vos te pensás que se discuten los contratos. No, me choca mucho pensarlo, por eso me choca como... ¿Cómo te va a chocar tu reacción. pensarlo? Vas, quisiera yo ser Wanda Conducción, pero quiero decir, o sea, si vos tenés ese cuerpo y tenés que discutir contratos multimillonarios con equipo de fútbol, que no vas a... desplegaste toda tu vida tu capital erótico, sos básicamente como el viejo vende coches, ¿entendés? Como básicamente sabés hacer eso y que no lo vas a utilizar una vez más, después veremos hasta dónde te pongo las tetas sobre el mostrador, pero que estoy discutiendo con todo el cuerpo, que no funciona eso, solo funciona en el mundo de la pornografía que escriben las abolicionistas con sus fantasías sexuales que vieron que el único porno que podemos consumir es el de las abolicionistas, así que yo solo estoy consumiendo ese. Igual pegaste un montón, es mucho más reventado, así que le pega, quedás así diciendo otra denuncia más, dame otra denuncia más, sí, quedás hiperventilada. Pero bueno, la ética promiscua también parte de la base que una relación que es todo lo mismo, una relación con una lesbiana, con una persona trans o con un varón heterosexual blanco, caucásico, norteamericano, es lo mismo. Muy contradictorio con el nombre ética también del libro. Es un libro de coaching. Claro. Lo digo en serio, las técnicas que tiene para que te vayan, para tener menos celos o manejarlos mejor, están re bien. Posta. Que habla un poquito de ética promiscua. ¿De quién? No me acuerdo. Están por ahí mencionados en el ética amatoria.
British. Ay, no, por favor. ¿La conoces? Ay, por favor. Bueno, pero yo no ella... hablo de personas No, que no, escriban no. libros, yo no hablo de personas que escriban libros porque hay una empleada doméstica sudamericana o latinoamericana limpiando la casa. Posta, te lo digo. Ah, ok. No, porque lo que Sí, iba a decir soy es que una- ella soy sigue más hablando de invertida, amor. soy Ella más sigue invertida. hablando de... Odio a los europeos. Tengo problemas, No, soy de uno, sí, sí. nazi inversa. O sea, Porque como que sabés ella que es hace una fácil de reflexión, ser pero tampoco teórica, sabe... filosófica como Marx, que la plata la mandaba a Engels y él tenía la empleada doméstica. Es maravilloso hacer filosofía así. Así que una. bueno, sí. Ah, Sí, bueno, eso, ¿no? nuevamente, estamos en lo mismo. Una de las capturas que tiene el concepto de responsabilidad afectiva es que no te permite pensar contra el amor. Y el amor sigue siendo algo maravilloso. Sí, sí, Algo incluso que- con todo este ad hoc que le hace esta mujer. Yo creo que es un error el amor, el enamoramiento, de la misma manera que creo que es un error el gregarismo, la compulsión al gregarismo. Sí, sí, Pero pensar bueno. sexo y afecto como una cosa también. Pensar dentro de ciertas categorías jerárquicas que tengan que ver con que si compartiste o no fluidos, con que al margen de que, como si uno pensara que los sentimientos son naturales, espontáneos y no están, que no hay diseños emocionales circulando por ahí, me parece de un absurdo, como cuando te están poniendo en la cara que estos son diseños emocionales. No hay ninguna en esta sala que no tenga un poco de paranoia al respecto del coronavirus, ¿cierto? Un poquito así, aunque más no sea, me incluyo. No hay ninguna de nosotras. ¿Qué nos vamos a tener con lo otro? ¿Qué estamos? Nos engañamos, o sea, es autoengaño. O sea, si pueden llegar ante una cosa tan niña que lo que les ha servido es para magnificar ciertos controles sociales, para 9 meses estuvo en revuelta permanente Hong Kong, no hay nadie ahora en la calle. Bueno, sí, obvio, para eso existe, ahora ha llegado el coronavirus. Luego pensar que eso no te afecta a otros niveles y que tus emociones son tuyas, bueno, son tuyas en tanto están dentro de una, pero eso no quiere decir que sean espontáneas o que no haya hasta flujos dinamizadores. No me quiero poner ya en el nivel Dios de la conspiranoia, pero hasta cómo comemos. No creo que haya otras posibilidades tampoco, ¿no? Pero si te pones a pensar toda la ingesta de azúcar y harina, que yo también consumo, no voy a decir que no, pese a todo lo mal que me hace, uno también puede pensar que todo eso forma parte de un diseño emocional. Entonces poner ahí, confiar en eso, confiar irrestrictamente, no digo no confiar, confiar irrestrictamente también me parece obsoleto. Pero justamente el amor tiene ese problema, que por amor se hacen cosas mucho peores, que mucha gente, me venía a la cabeza todo el debate del momento, de hace una semana, el tema del abolicionismo, y todo esta terra que sale todo así de la nada, una olla, primero salieron todas a ser abolicionistas, y que era como todas las cosas que ellas hablaban de las prácticas, relaciones, y que taca, yo decía, pero lo hace tu papá, lo hace tu hermano, como lo amás, y como hay amor, no puede haber todo esto. Entonces termina volviendo lo más peligroso, porque todo lo que cubre el amor, vaya y pase, lo hace tu tío, lo hace tu pareja, pero lo amás. Pero claro, pero los clientes son peores, y los puteros son peores. Entonces me parece que eso también oculta defender tanto el amor y seguir hablando del amor. Sigue habiendo ahí un uso político, hay algo ahí atrás también que mantiene eso. Conspiranoicamente o no sé, pero... Sí, conspiranoicamente... O inconscientemente sí. quizás, pero es el privilegio mismo de la gente que pueda acceder a eso y que se puede defender de eso, mientras la gente que no es la que sigue sufriendo igualmente. Yo creo que el amor no ha beneficiado nunca, por lo menos a ninguna mujer o a ninguna persona que se pueda identificar con lo femenino o con la feminidad en sentido amplio. Jamás de los jamases. O sea, desde que el tiempo es tiempo. Y en otros momentos el feminismo se ha dedicado a criticarlo, deconstruirlo o buscar otras formas de relacionamiento que no tengan que ver, que no estén basadas en el amor y en el enamoramiento. Digo, no, esto no es nuevo. Lo que es nuevo y es novedoso es ciertos feminismos abogando por eso. Digo, lo que hubiera ocurrido de Simone de Beauvoir para acá es pensar, bueno, en relaciones que no estén basadas en las vinculaciones amatorias o amorosas o del enamoramiento.
Lo novedoso es que esté pasando lo contrario. Y habrá que pensar, tal vez, por qué. Más allá de la chicana, que también creo que hay que empezar a hilar más fino para no tragar tanto vidrio molido que nos quieren meter, donde, bueno, está vendiendo pescado podrido. Goza de una cantidad de tiempo que ni vos ni yo gozamos, porque vos no tenés empleada doméstica, yo tampoco, por un tendal de motivos que van desde principios hasta no la podemos pagar. Entonces, ¿quién nos viene a vender? Váyase a su país, señora, vuelva a España, invada en otro momento. Ya hemos sido invadidas, ¿viste? Bueno, es un poquito de blasfema y rancia. Por ejemplo, porque tampoco es que está diciendo que Foucault es igual. No, efectivamente, y mira que tiene tiempo, porque si te limpias la casa y te haces la compra, tenés un montón de tiempo. No, claro que no. Entonces, bueno, es una estrategia de marketing, qué sé yo, sí, haciendo amigas, que no, un recorte de temprano. Sí, no hace no sé nada. Estudio. ¿Qué es el gregarismo? El gregarismo, estar como en grupo, estos grupos endogámicos de los que vos hablabas, donde entonces hay como un grupo acá que se armó, otro grupo allá. Luego, otra de las cuestiones que estuve escuchando que salían, que ustedes traían, justo esta la dijiste vos, tiene que ver con el rumor. Personalmente creo que hay que luchar contra el rumor. ¿Por qué hay que luchar contra el rumor? Porque el rumor básicamente es la estigmatización, no es otra cosa que andar hablando de personas, no con argumentos políticos, estar diciendo no porque fulanite o y luego yo no quiero, lejos está de mí defender a ningún impresentable, porque sinceramente yo creo que como conducta política, como principio político, en algún lado hay que afirmarse, y este es el lugar donde personalmente yo me afirmo políticamente, en ser consciente de lo que es ser beneficiario de un régimen de opresión frente a cuerpos que no lo son. No obstante, no quiere decir que una persona haya funcionado así con 2 o con 3, no quiere decir que vaya a funcionar así siempre. Digo, pasa el tiempo, si no hay que cerrar todo, chicas. Hay que pensar, la gente está predeterminada, nace así por naturaleza, hay gente que está bien, hay gente que está mal. Y luego, bueno, hagamos la selección y desbarranquemos por el monte Taigueto a los que no pasaron la selección. Y listo, y nadie puede cambiar nada. Y nadie modifica ninguna nada, porque el que erró siempre errará. No estamos hablando, no me den contraejemplos del mal, no estábamos hablando de Cristian Aldana. Claro, no. No estamos hablando de ese tipo de gente, estamos hablando de, bueno, no sé, postero serial, qué sé yo, no sé. Gente sin celular. Hay gente todavía sin celular. Alguien habrá. En eso estoy pensando. Pero sobre todo estoy pensando en la responsabilidad afectiva como captura para no poder pensar desde otras formas de organización afectiva hasta otras formas de desorganización afectiva, básicamente. Y una de las preguntas que hice es ¿por qué les parece? Jim había dicho lo efímero, lo desechable, me parece que está muy bien, que por ahí hay algo, y por dónde más, por qué la gente quiere que le den un protocolo, porque tampoco es que se va creando para cada situación. Porque es cómodo. Es cómodo vivir así. Agarrar un reglamento ya está más o menos escrito, contra el otro ya estamos de acuerdo en que no sirve, debemos haber un acuerdo general de que lo viejo no sirve para nada y el manual de lo nuevo más o menos anda, entonces no hace falta construir algo desde ese vínculo singular, sino agarrar las reglas que ya hay circulando y desde delegar también lo que se podría llamar responsabilidad. Claro, porque si vos, por ejemplo, empezás a salir con alguien y tenés tipo una charla y haces un contrato. Tipo ayer más. Igual. Claro, porque yo pensé, ¿no? Como... Hay relaciones. Pará. ¿Qué contrato? ¿Contrato BDSM? ¿Qué estamos hablando? Chirla sí, no. Bueno, claro, bueno, eso está bien, pero... No, pero más o menos decís lo que te cabe, lo que no te cabe, no
no obedeceme, o sea, como, bueno, no sé, a mí, qué sé yo, no tengo problema con salir con otra gente, vos salgas con otra gente, bla, no sé, haces un contrato de lo que sea, pero estableces las reglas, como, bueno, vamos a ser monógamos, no, haces un contrato, listo. Si uno de los dos se caga en ese contrato, está todo mal. Pero la responsabilidad afectiva entonces que hace que vos sin contrato ya sepas las reglas. No lo sé, yo eso te lo pregunté a vos. A O sea, ustedes. es como para evitar el contrato. Es como, bueno, No ahora sé, existe Eileen sabe. Yo pienso que hay como un... Cuando te vino y te dijo vamos a hacer un contrato. Ya me lo veía venir. Te lo veías venir. Entonces cuando vino y dijo quiero que seamos responsables. Nadie más habló, yo sola hablé. Bueno, eso habla de tu sinceridad, tal vez te cambiemos la cabeza hoy. Es que yo intento, por algo voy a las clases, leo, todo. Como que yo intento. Vamos que podemos. Yo ya le dije, ahora vuelvo de la charla y te corto, le dije. ¡Vamos! Me puso un poco de presión. No, que bueno, qué sé yo. Decirle no estoy que bien no eso. volvés de la charla. Que no vuelve de la charla. No puede ser. Debo hacer algo. Yo te digo yo. A vos te tengo para ir más de grabado, más de una de satanudo. Empecé a ir a tomar acá. Hay que establecer un contrato. Capaz que hay una cláusula, ¿no? Bueno, yo pienso que... O sea, ¿cómo se puede establecer un Yo pienso que está contrato? todo Es como un contrato de alquiler, ¿no? Yo, personalmente, bueno, lo viví hace un tiempo, bueno, con mi pareja, pero lo veo en mis amigas y... Nada, está todo re preestablecido, o sea... Una amiga mía, Andrea, le echaban por 2 días y ya, che, ¿te pasa algo? Re jede, ¿entendés? Como que ya está todo como pensando que si vos no le hablás ya pasó algo malo. No puede ser simplemente, ya fue, eso como decías vos, tipo... Hace falta un ida y vuelta constantemente con una persona. Pero yo lo que estoy pensando, no, para mí no hay personas. Bueno. ¿Entendés? O sea, entonces lo que estoy pensando es no terminar producto de lo efímero, la desechabilidad, el miedo, el deseo de control y un largo etcétera, esgrimiendo fórmulas universales que finalmente colocan a cuerpos previamente oprimidos por un régimen de opresión que favorece, ni siquiera creamos que lo hace a propósito, digo, no puede no hacerlo, sencillamente se ve favorecido por él. Entonces, coloca a ciertas personas que son desfavorecidas dentro de un cierto régimen de opresión con la responsabilidad y en el término de le deben, terminan debiendo a gente que en realidad es la verdadera deudora, porque en realidad si alguien debe algo es tu pareja por ser varón cis. Sí, eso lo tengo claro. Por ejemplo, entonces, ¿por qué vos le debes algo entonces que tenés que cumplir? Bueno, pero esa es la responsabilidad, si no, no hay responsables. Sí. Responsable, la definición de responsable es eso. Entonces, terminamos con una serie de reglas que te colocan a vos en un lugar ya mayor de opresión del que partís. Digo, yo no creo que haya relaciones igualitarias entre varones y mujeres, para empezar. Latos en su día hablar como habla Rita Segato, que todo el mundo la deja hablar, dice varones y mujeres como varones y mujeres siempre hubo y siempre habrá. Y parece que todo el mundo es de acuerdo acerca de que son. Bueno. Bueno. Entonces, ¿por qué? Esa pregunta me hago yo todos los días. Digo, ¿por qué? ¿Por qué accedo? Encima con gusto, ¿por qué? Bueno. Sí, obvio. Yo siempre lo pienso. Pero bueno. Eso. Y luego, para las personas que no establecen vinculaciones, digamos, con personas con varones cis, por decirlo así, bueno, también pensar estas otras capturas, estos otros desaciertos, o sea, ¿por qué pensar que puede ser protocolizado? Sí hay ciertos set de conductas que más o menos de acuerdo y yo no tengo nada al respecto, no tengo una posición al respecto de esos acuerdos que parece ser como del uso convencional de lo que son las cosas. Como, nadie acá se rascó un pedo, ponele, entonces quiere decir que hay como un cierto acuerdo, porque no es que a nadie tuvo ganas de tirarse un gas, o sea, pasó un montón de tiempo, alguna habrá. Bueno, y todo el mundo más o menos se acuerda que es mejor el baño, si tenemos ganas de tirarnos un pedo, ponele, excepto que seamos muy íntimas.
Y como hay muchas, no somos tan íntimas, bueno, entonces nadie lo hace. No tengo nada en contra al respecto de esa norma, hasta me parece como, bueno, mejor. Porque el espacio es cerrado, no vamos a morir hablando. En fin, un largo etcétera. Digo, hay cosas que parece que son muy obvias, aunque tal vez no lo sea, pero parece que no las son. Digo, no sé si hay que hacer un acuerdo acerca de, no, si me pongo en 4 patas no te saques el preservativo, como medio que va de suyo, y si te lo sacas, sos violador, fin. No tiene mucho más margen. No obstante, ¿por qué un protocolo? ¿Para qué le serviría a una persona que forma parte de las exclusiones, como dijo Lucas, a establecer un protocolo? ¿A quién beneficia? ¿O no ha sido una manera donde entonces no se hayan generado o que se hayan generado agrupamientos donde no se excluye de ciertos modos o ciertas maneras de afectarse a personas que tal vez habría que haber excluido? No lo sé, son preguntas. Sí. Solo tengo interrogantes al respecto. Luego, qué decirte, a tu edad ser monógama me parece una pérdida de tiempo. Sí, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo. Sobre todo para vos, a él no me importa. A él decirle que sí. Sí, decir que sos. Y sí. Pero bueno, creo que también dentro de las cuestiones por qué esto pregna tanto, hay una idea del bien, ¿no? De lo que es el bien versus el mal, donde hay muchas personas seducidas por la idea de ser buenas personas. Entonces no hacemos cosas malas, y entre las cosas malas es mantenemos acuerdos de igualdad con gente que no es igual a nosotras. Claro, o sea, a mí no se me ocurriría. No es que una va a ser siempre mala con un novio, pero hay ciertas cosas que forman parte de la intimidad de una y una no tiene por qué contarlas. ¿Y por qué te las voy a estar diciendo a vos? Cuando en los últimos 200 años los hombres no han dicho a dónde iban y a dónde dejaban de ir o a qué hora volvían. O sea,